Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, un espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en nuestro día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Hoy conversamos con Fabi Fondevila sobre qué significa que la nueva versión de autoamor es el amor por el mundo. Hablamos sobre el cultivo de las emociones esenciales como el asombro, la alegría, la compasión y la gratitud, que nos conectan con la naturaleza, los demás, nosotros mismos y el misterio. Hablamos también del amor como emoción madre y de espiritualidad. Es una conversación donde desborda, valga la redundancia, el amor por las palabras y también por el mundo, y espero que sea una inspiración para pasar a la acción. Fabi Fondevila es escritora y facilitadora de espacios de aprendizaje. Sus talleres promueven una vida de libertad, creatividad, entrega y generosidad, y sus herramientas más potentes son la intimidad con la naturaleza, el aprecio del cuerpo y las emociones, y el trabajo comprometido y gozoso por el mundo. Como activista fundó Mujeres en Acción, que asiste a mujeres víctimas de violencia, Hacedores, una iniciativa que acompaña a quienes llevan adelante un trabajo sostenido por otros e iniciativas sociales de distinta índole. Escribió Donde vive el asombro, prácticas para cultivar lo sagrado en la vida cotidiana, y la novela Ana Despierta, junto con una docena de libros para niños. Es cofundadora y miembro activo de la Fundación Vivir Agradecidos. Bienvenida a Ecos. Un placer, gracias por invitarme. Hay algo que a mí me gusta de tu trabajo, de la forma que encarás tu trabajo, que tiene que ver con esta actualización constante, o por lo menos esta intención de seguir profundizando cada vez más en los temas que abordás, y la capacidad de que esto sea un proceso abierto, dinámico y que elegís compartir con las personas con las que trabajás, ¿no? Hay algo que para mí en eso es contracultural, en el sentido que por lo menos en los medios, digamos, hay algo de nadie resiste al archivo, es como un pecado cambiar de opinión, y vos ni entras en esa pelea y vas como ahondando en los temas y no sé si cambiando de opinión es la palabra, pero sí profundizando y como metiéndote en distintas miradas. ¿Cómo escuchas eso? ¿Cómo lo percibís? Sí, lo reveo y también es cambiar de opinión a veces y me encanta la posibilidad de darme esa libertad. De hecho, me estoy acordando mientras te escuchaba de una frase de Gandhi. Hay una historia muy linda de Gandhi en un momento que él había convocado una marcha muy masiva en la guerra por la independencia de los ingleses y un poquito antes de que sucediera decidió que digamos, las chances de que fuera violenta la represión eran demasiado altas y decidió cancelar. Y su asistente más cercano le dijo, pero no podemos cancelar ahora porque la gente está desplazándose en tren desde ayer, faltaron a sus trabajos. Y él dijo, me debo a mi verdad, no a la consistencia o no a la coherencia, o algo así. Creo que la palabra era o fidelidad o consistencia. Y yo no quiero hacerme la Gandhi, pero voy a tomar esa invitación y decir, me debo a la verdad. Y la verdad no es estática, porque la vida no lo es. Entonces, ¿cómo podría serlo eso que uno entiende? Y me parece, de hecho, bueno, como periodista que fui, gran parte de mi carrera, me entusiasma el cambio, me entusiasma renovarme, reinventarme. De hecho, pasé por unas cuantas profesiones hasta ahora y no tengo dudas de que pasaré por varias más todavía. Y, y rever lo que uno dijo, pensó, también me resulta interesante y desafiante. Y voy a citar a otro autor, no me acuerdo quién lo dijo, pero me encantó. Y dijo algo así como, si uno lee lo que escribió el año pasado y no le da un poquito de vergüenza, no está creciendo lo suficiente. Yo acuerdo con este hombre, todo el tiempo me dan vergüenza cosas que dije alguna vez con cierta soberbia o con demasiada convicción cuando nada tienes, certezas tenemos rara vez, la verdad, sobre muy pocas cosas. Pero bueno, esta especie de pensar en beta permanente a mí me da una sensación de liviandad y de libertad, que disfruto mucho. Bueno, está vinculado a esto que decís del crecimiento, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver con permitirte a vos seguir creciendo y me imagino que también es hacerlo desde ese lugar. Sí, absolutamente. Yo tomo mucho como modelo la vida, ¿no? La vida misma y la vida es cambio permanente, pero también es evolución. Y uno quisiera pensar que esos caminos, esos derroteros que va recorriendo tienen que ver con un crecimiento, con evolución hacia algún lugar.
Entonces, que no hubiera cambio me daría una sensación de algo medio muerto. Y esto para todo, lo suelo decir mucho en mis clases respecto de los vínculos. Viste que también, así como decías vos esa frase, lo del archivo, también pareciera que se tiene como un hecho positivo o un valor que una relación no cambie, que sea siempre igual a sí misma, ¿no? La gente que por ahí dice, sí, hace 30 años estamos juntos y ni un sí ni un no, no sé, ese tipo de frases, ¿no? Y la verdad que si yo estoy 30 años con alguien, sea una amiga, bueno, un perro difícil por la extensión, pero, o una pareja, quiero que esa relación crezca, cambie, se profundice, se renueve, genere cosas inéditas que ninguno de los dos sospechaba, porque eso es estar vivo, ¿no? Es arriesgar el cambio una y otra vez. A modo también de como contexto, antes de abordar de nuevo el tema más de la conversación, hay algo también que me genera admiración de tu trabajo, que ya te lo he dicho también, que tiene que ver con el uso o el amor por las palabras y el cuidado como por las palabras. Contame un poco más de eso. ¿Cómo lo pensás? ¿Cuál es tu vínculo con el lenguaje, con las palabras? Qué linda pregunta, Ama. Sí, bueno, hay una parte histórica, como suele haber. Vengo de un linaje, me gusta llamarlo linaje, de un abuelo que vino de Galicia muy jovencito, con creo que segundo o tercer grado, y se convirtió en poeta. Y escribía versos de morriña a su tierra y versos a sus amados, a sus nietos, que éramos nosotros. Y bueno, este legado de amor por las palabras que viene de tan atrás, que tomó mucho mi hermana y tomé yo, ha sido como una columna vertebral en mi vida y tomó distintos caminos. El periodismo fue uno, la poesía ha sido otro, la escritura de canciones, la composición de canciones es la más reciente. Y te diría que hay como dos aspectos que me atraen mucho de trabajar con palabras. Por un lado es la sonoridad, que para mí es clave. Entonces me acuerdo cuando trabajaba en Clarín, en Viva, y titulábamos con una compañera la revista dominical, y a veces entrábamos en discusiones porque la sonoridad para mí era clave. Entonces le faltaba una palabra, me acuerdo a la bajada, decía, pero ya está dicho, no me importa, pero no puede terminar ahí en una palabra grave, tiene que tener, bueno. Entonces para mí la sonoridad es como muy importante. Y la segunda parte, quizás más medular, tiene que ver con que las palabras, el significado de las palabras, crean mundo. No solo crean una visión del mundo, sino que crean el mundo que habitamos. Las palabras te habilitan a entender y a percibir y a reconocer y a vincularte con lo que hay, o no te habilitan. Y un ejemplo de la ciencia y de la naturaleza, que me parece que es apto, que es que, por ejemplo, viste que los líquenes son una conformación que como la unión o no sé cómo decirme, la amalgama de algas y hongos, ¿no? Y hasta cierto momento el término que usaba para dos organismos que coexistían cuerpo a cuerpo como una intimidad de dos cuerpos era parasitismo. Y la palabra parásito, parasitismo, como te imaginarás, indica que uno se está aprovechando del otro, ¿no? Hasta que apareció un científico que inventó, que acuñó la palabra simbiosis. Y la palabra simbiosis dio lugar a entender que dos organismos podían coexistir para mutuo beneficio, como una colaboración activa. Desde el momento que él crea la palabra, empiezan a haber un montón de instancias de simbiosis en la naturaleza que no se estaban viendo porque no había término para nombrarlas. Entonces, y hay muchísimo más que podría decir sobre esto, pero sé que no es el tema exactamente de la conversación, pero creo que el hecho de apropiarnos de ciertas palabras, crearlas cuando no existen, me la paso inventando palabras que a veces con mejor destino o peor, pero me gusta buscar la palabra para decir eso exacto que, que quiero nombrar. De hecho, en el libro que estoy escribiendo ahora puede haber o no, no sé si quedará para el libro o para otra cosa, un glosario, que lo estoy llamando glosario de deleites sin nombre, que son como disfrutes particulares que no tienen nombre. Y Ay, si me te puedo parece, dar uno que venía pensando. sí, sí, Para mí hay justo a ella decía, no existe la palabra para el ver a tu hijo disfrutar. Como hay algo de que hay una palabra, como que hay algo de esa sí. No, sensación. no lo puedo creer porque es una de las palabras que estaba buscando, que Ok, sintoniza. no existe. Bueno, yo la quise crear, pero la palabra que apareció no me cierra, así que sigo buscando. Pero había pensado, hay un término en sánscrito del budismo que se llama mudita. Mudita quiere decir alegría altruista, alegría por la Mm. alegría de otro. Entonces pensaba como amudita, no me acuerdo si era amudita, estaba jugando con la palabra, pero bueno, en castellano mudita no da un buen feeling. Claro. Entonces esa no va a ser. Pero sí reconozco esa sensación mucho
el orgullo, la alegría por el disfrute de los hijos, uno de los grandes deleites de la vida. Así que gracias por traerlo. Bueno, Sí, cuando encuentres esa palabra o la inventes, sí, compartímela, por favor. sí, Yo comparto un poco ese amor, no sé si lo manejo tan bien como vos, pero seguro que bueno, sí. cuando encuentres esas palabras voy a estar ahí leyendo ese glosario muy felizmente. Ah, Em, me despertó la curiosidad cuando dijiste que estás escribiendo un libro. ¿Se puede saber de qué? De qué sí, va? ¿O todavía no? fue cambiando, sí, sí, fue cambiando sutilezas, porque arrancó siendo un libro sobre la vitalidad el año pasado, que era el curso que estaba dando, y en un momento me empecé a como a pelear yo con mi propio material porque sentía que la vitalidad tal como la define la psicología y como se la entiende, y tiene todo que ver con lo que vamos a hablar, así que no sirve de antesala, no alcanza para nombrar esa vitalidad que a mí me interesa, que es una vitalidad arraigada en el entorno, en la naturaleza, en la vida y por lo tanto conectada, compasiva, en comunión permanente con todo los que y lo que la rodea. De hecho, hay muchas personas muy vitales que cumplen, digamos, chequean todos los casilleros de lo que se considera vitalidad, energía, entusiasmo, motivación, y por ahí les importa un cuerno lo que está pasando con su vecino o con la gente que... Entonces, esa vitalidad no es la que a mí me interesaba como contar, ni promover, ni celebrar particularmente. Entonces fui haciendo como un pequeño giro y bueno, para contestarte un poquito más directo, estoy escribiendo sobre el amor, que es la raíz de la vitalidad. Me di cuenta que finalmente estoy hablando del amor y el aspecto vitalizante del amor, que es el tema del curso mío de este año, que se llama Anatomía del Amor. Y de paso, siguiendo con lo que me preguntaste de entrada, todos los años genero un curso completamente nuevo, con un módulo, con un programa completamente nuevo, porque periodista que soy, no podría soportar dar dos veces un mismo contenido, o sea, me aburriría mucho, entonces necesito crear y crear. Por supuesto que uno tiene, decía Campbell, Joseph Campbell, uno tiene 10 temas, que es un montón igual ya, creo que son menos que 10, que son los que uno revisita desde distintos lugares, ¿no? No es que inventa la pólvora cada vez, siempre es como el mismo mapa, el mismo territorio que uno lo ve desde distintos lugares y ojalá con alguna nueva perspectiva, ¿no? Pero sí, Buenísimo. Me parece muy valiente escribir sobre el amor, sobre todo como hay palabras también, así que son como que tan usadas, hasta como sobre masticadas. O sea, ya hubo un momento donde dejamos de usarla, la palabra amor, como volver a usarla y darle ese sentido, me parece que está buenísimo y me dan ganas de ver por dónde va. bueno, Eh, de hecho, perdón, te interrumpo para decir que parte de la motivación, viene a cuenta de esto que decís, es que me doy cuenta que la palabra amor, por ser tan amplia y porque se aplica tanto el amor romántico como el amor de pareja, como el amor de la amistad y del hijo, etcétera, cayó en desuso y se usa, por ejemplo, casi exclusivamente en el ámbito espiritual la palabra compasión. Y a mí me genera un ruido tremendo esto, porque compasión es amor en presencia de sufrimiento, lo cual es un aspecto importantísimo del amor, pero lejos de ser el único. Digo, el amor por la alegría de un otro, la posibilidad de alegrarse, es más raro, te voy a decir, y más difícil de encontrar que en la compasión, y sin embargo nadie lo promueve, ni lo celebra, ni lo invita. Entonces, a mí me interesa abordar como los grandes colores del amor. La compasión es uno, pero después está la bondad, que es el deseo de hacer algo por un otro, por mejorar el estado, la vida, la alegría de un otro, aunque no esté sufriendo, solo por ser un ser humano en tu camino, ¿no? Hay muchos sabores del amor, hay muchos colores. La compasión es solo uno, que es importantísimo, pero se está usando, me parece, de manera casi exclusiva y creo que no le hace un servicio a lo que necesitamos. Bueno, lo que necesitamos es muy fuerte, no. Lo que a mí me parece que sería importante que pudiéramos recuperar, que es el amor en todos sus condimentos. Me encanta. Y recién cuando hablabas de vitalidad decías, bueno, no me alcanza con usar la palabra vitalidad porque hay personas que son vitales, pero no tienen este vínculo con el otro o los otros o el entorno, no sé qué palabra usaste. Y creo Sí. que eso, como decías, es una introducción al tema de hoy que a mí me dan ganas de que exploremos juntas y que nos ayudes a pensar en esta como tensión, dicotomía, contradicción de lo que es el trabajo interno y el trabajo con el mundo, que creo que yo voy a hablar, vos corregime si esto no es así, pero vos cuestionas la importancia de
no volcarse obsesivamente hacia el trabajo interior. Y a mí algo que me encantó fue una frase que me dijiste que es como la nueva versión de autoamor es el amor por el mundo, y creo que es hacia donde me gustaría que nos zambullamos. ¿Por qué te convoca este tema hoy? Me convoca porque hace rato que vengo notando en ciertos círculos, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta que se mueve en ciertos círculos y en otros lados no se está viendo esto con mucha justicia. Algunas amigas mías que se mueven lejos del ámbito de la espiritualidad y la psicología y están en el periodismo y me dicen por ejemplo, ellas no ven que la gente esté hablando particularmente de esto, pero bueno, en los ámbitos donde me muevo yo y vos también creo, se habla mucho, mucho de la necesidad de cultivar el amor por uno mismo, el autocuidado, la autocompasión, todas sus versiones y el trabajo interior. Por supuesto que eso es importantísimo. Cada vez que podamos y cada vez que necesitemos, uno puede tener un estado de angustia, de ansiedad, un vínculo complicado, y entonces necesita abocarse a eso. Yo no estoy diciendo, por supuesto, de ninguna manera que no sea necesario o importante. Lo que digo es que está sobreenfatizado en desmedro de no solamente nuestro vínculo con ese entorno más grande, que llámese personas que nos rodean directamente, nuestra familia, nuestro círculo íntimo, un círculo un poquito más amplio de personas que no están tan directamente vinculadas, pero con los que nos conectamos, la naturaleza y el planeta, todos los círculos, ¿no? de cuidado y compasión, como dicen los budistas, a nuestro alrededor. A mí me gusta usar la imagen de un árbol porque me parece que es fácil verlo ahí. Si vos ves un sauce, digo porque estoy mirando un sauce así como en su forma, como espécimen individual, lo ves por arriba de la tierra, vas a ver que es un árbol con un tronco, con sus ramas, con los nidos en las ramas y con todo su despliegue, buscando lo que todo árbol y todo ser vivo, que es su pedacito de luz, la lluvia que necesita, la fotosíntesis. O sea, está desplegándose como individuo y hasta cierta medida también compitiendo para los recursos que necesita. Por debajo de la tierra, y no solo por debajo, pero para hacer más gráfica la imagen, ¿no? Por debajo de la tierra no es un árbol, es un organismo, es un ecosistema que a través de la red micelar está todo el tiempo intercambiando nutrientes, proteínas, azúcares con otros árboles, mayormente, o sea, especialmente los de su misma especie, pero también con otros, también con robles y con palos borrachos. Y a veces manteniendo vivo a un árbol cortado o enfermo y mandándose información cuando viene una plaga, que a veces atraviesa todo un bosque y llega a la última fila de árboles y les indica que segregan determinado químico porque va a venir una plaga de langostas o de lo que sea y necesitan combatir. Hay hasta ejemplos de altruismo, de altruismo no, de sacrificio, en ciertos árboles que entregan todos sus nutrientes y terminan dando la vida por el bosque. Entonces, esto es mucho más que una metáfora, ¿no? Pero lo traigo lo del árbol porque necesitamos ver el árbol en su doble dimensión, como si hiciéramos, ¿no? Dos ejes cartesianos y dijéramos, es indiferente cuál de los dos tomamos para representar qué, pero podríamos decir que en el eje como vertical es un individuo buscando su evolución o su despliegue, en el caso de un ser humano su profundización y su trascendencia, podríamos decir, y en el plano horizontal es parte de un todo mucho más grande y no puede sacrificar ni una dimensión ni la otra. Si ese árbol que somos se escinde de sus raíces y de la trama que lo sostiene, se muere. Y si ese árbol da todo por los demás y se olvida, por así decirlo, de procurarse su propio sustento, se agota y se muere también a la larga. Entonces, la vitalidad vive en el centro de ese encuentro entre lo que uno da y recibe e intercambia con el entorno y lo que uno como individuo trae de nuevo, de diferente y procura para sí mismo. Entonces, ese es el equilibrio, no es que es uno o el otro. Pero lo que yo vengo notando es que hay un énfasis tan grande puesto en esto de aprender a mirarnos y cuidarnos y aprender prácticas y técnicas y meditaciones y visualizaciones y yoga y mindfulness y varias de estas disciplinas en realidad originalmente fueron diseñadas dentro de un contexto donde no estaban para nada exentas del entorno. El mindfulness no era me escindo, me concentro para funcionar mejor en mi trabajo o para no pelearme con mi pareja. Era una manera de cultivar una conexión con la vida. Después esa vida, ese cultivo también se extendía a todo el entorno. En yoga también, era una arte espiritual sobre todas las cosas, no era una gimnasia. Y desde mucho tiempo atrás, desde los
los comienzos de la New Age, que trajo un montón de cosas buenas, pero como todo movimiento se fue un poquito de mambo hacia un lado, ¿no? Generó, entre otras distorsiones, como lo de paz espiritual, que si querés también lo podemos tocar, este yoísmo, ¿no? Este solipsismo, esta sensación de soy el centro del universo y mientras pueda meterme para adentro. Hay un ejemplo que muchas veces cuento a mis alumnos porque me parece risueño y muy sincero y muy corajudo de parte de quien lo comparte, que es Tara Brach, la maestra budista. Ella cuenta que un día estaba meditando en su sala de meditación, en su cuarto, no sé dónde, muy metida en esas meditaciones gloriosas que a veces acontecen, una con el universo, una con la fuente, no había decisión, no había yo, no había... Y le tocan la puerta con ímpetu su hijo, que perdió el bus escolar, y le dice, mamá, mamá, perdí el bus, me tenés que llevar al colegio. Furiosa, agarra, manotea la cartera, sale con él con el auto, una escena que todos podemos vincularnos con esto, ¿no? Sale con él con el auto, va medio rumiando esto que acaba de pasar y el nene quiere poner la radio y ella le manotea la mano, le dice, no, como, no, radio no. Y en el momento que hace ese gesto se da cuenta de la contradicción enorme de lo que está sucediendo, ¿no? Ese amor universal que la unía con lo que hay y lo que no hay, el infinito, no podía plasmarse en un gesto amoroso, compasivo, comprensivo hacia el ser que más ama en el mundo. Esas contradicciones circulan un montón, ¿no? Esto de amar a la humanidad, pero no a las personas que tengo a mi lado o la persona con la que me cruzo cuando estoy manejando. Y entonces me parece que es importante por varios motivos. Por varios motivos. Uno, para ser coherentes con lo que la vida nos pide. Voy a ir desde una mirada más filosófica a una más pragmática, si te parece, ¿sí? Volviendo al ejemplo del árbol, cada vez queda más claro que no existe tal cosa como un yo separado, que somos un conjunto de células que están en permanente dinamismo entre sí con lo que nos rodea. Hay un intercambio literal y concreto, nuestro microbioma, estamos intercambiándolos cada vez que nos abrazamos con otra persona. Hay estudios maravillosos que cuentan que una familia, incluyendo las mascotas que comparten una casa, comparten, no me acuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de su microbioma, o sea que sus intestinos están conectados, sus sistemas digestivos. No hay tal cosa como ese aislamiento donde la piel nos encapsula y nos separa. Y esto es así a todos los niveles. Si uno ve una bandada, por ejemplo, de estorninos, ¿no? Ubicás los estorninos, que son los que se mueven como si fueran, son unos pájaros maravillosos, Ah, sí, sí, ahora y sí. acá también, y que hacen como una danza que parece una coreografía increíble. Bueno, uno los ve y parece una única cosa, una nube, un solo organismo, ¿no? Pero si uno se acercara, vería que son un montón de pájaros. Si uno se acercara a un estornino, vería que es un montón de células. Y dentro de ese montón de células es un montón de átomos. La verdad es que no llegaría nunca a encontrar uno de nada. Siempre va a ser un conjunto en permanente conexión, interacción. La vida es proceso y es conexión, no es entes que se conectan como separados. Entonces, entendiéndolo ya desde ahí, esta tendencia solipsista me parece que es como es pifiarla, es cerrar, porque no hay nada con que, ni siquiera cuando uno hace una meditación del corazón, como la que a mí más me gustan, y me gusta siempre señalar cuando las propongo, que uno no va ahí para encontrarse con uno mismo. ¿Qué significa uno mismo? Uno va ahí para encontrarse con todos los que alguna vez meditaron, con todos los que me rodean, con la persona que está sufriendo, con la persona que está naciendo o muriendo. Uno toca ese lugar como un portal hacia todo lo que existe. Entonces, por un lado, desde lo filosófico, me parece importante que recuperemos esa noción de ser comunidad, ser todos parte de una misma cosa, aunque cada uno traiga un color propio. Pero ese color propio nunca puede ser lo único que importa, porque entonces nos estamos olvidando de lo más esencial. Y después en términos, te diría, más pragmáticos, está muy estudiado que una de las formas más eficaces de sanar lo que nos aqueja o de conquistar esa paz que tanto buscamos, ¿no? Trascender las ansiedades, las depresiones, las soledades, es dar a quien me rodea y conectarme con alguna necesidad que a lo mejor es una que a mí particularmente me afecta, si son los animales, si son los niños, si son los ancianos, si es la naturaleza, los árboles. El mundo está lleno de oportunidades y cada vez más, o sea, nunca hubo tanta necesidad de que nos arremangamos y nos pongamos a trabajar juntos.
Entonces, esa es como una oportunidad todo el tiempo llamándonos a hacer eso que nos da sentido, consistencia y hasta diría libertad, ¿no? Porque nos libera de esa prisión autocreada de yo y mis preocupaciones y mis problemas y mis, ¿no? Que es realmente una tortura cuando uno se queda en eso todo el tiempo. A veces hay una parte del día que es inevitable hacerlo, pero después me parece que nuestras prácticas debieran llevarnos más hacia salir de nosotros, ir al mundo. Y eso significa ir al árbol, ir al pájaro, ir a la persona homeless, ir a dar de comer y dar de abrigar, ir a celebrar todas esas acciones. Hermoso, gracias por la explicación, gracias por las analogías y metáforas que traes de la vida. Creo que eso también es como, lo hace muy evidente, ¿no? Es como una forma de entender y de aprender que a mí me suma mucho, así que gracias. Em, Algo fuiste diciendo como de cómo es que servir hacia el afuera o trabajar con el afuera nos impacta, ¿no? En esto de sentirnos mejor o estar mejor, que también está, como vos decías, muy estudiado. ¿En qué lo ves? Sí, lo veo todo el tiempo eh, en mis amadísimos alumnos que ni siquiera me encanta la palabra alumnos, pero ves otra palabra que falta y que hay que inventar, porque después de un tiempo lo siento a todos amigos, ¿no? Y compañeros de camino. Pero bueno, quienes participan de esta tribu, que me gusta llamar la tribu del asombro, todo el tiempo traen historias que son las que más me colman el corazón y me dan energía para seguir haciendo lo que hacemos juntos. Historias de cómo esas cosas que practicamos juntos o que exploramos o que pensamos, después se convierten en una acción concreta para sanar algún vínculo que estaba cercenado o para encontrar algo que hacer que nutre a los demás. Que pueden ser cosas, no tiene que ser cosas para el mundo. Voy a dar un ejemplo de una compañera de mi curso, hermosa, no voy a nombrarla porque no le pedí permiso, pero bueno, ella es bibliotecaria y se le ocurrió dentro del espacio de mis alumnos crear un círculo de lectura y están todas agradecidísimas porque tiene mucho para ofrecer en eso, su don es maravilloso, entonces guía estas lecturas en ese grupo no tan pequeño, entonces digo, puede ser algo con la gente que me rodea, puede ser algo con algún vecino de mi cuadra que lo veo que está solo, como naturalmente sucede en momentos donde, por ejemplo, en la pandemia, cuando hay terremotos, ahora lamentablemente la gente de Bahía Blanca, todo el tiempo esa parte que es lo más hermoso de la humanidad, lo más asombroso, borbotea, burbujea, sale a borbotones cuando hay una situación de necesidad. Mi gran sueño es tocar esa fibra sin que haya un cataclisma que esté sucediendo. O sea, que tengamos ese impulso de hacer por otros, por un lado sabiendo que es la manera más directa de serenarme, sosegarme, llenarme de sentido, pero te diría incluso más que no me gusta pensarlo como si fuera una prescripción médica o utilitaria, ¿no? A veces se dice mucho estos en círculos espirituales y a mí me resuenan muy mal. Por ejemplo, el perdón es algo que uno hace por sí mismo, por uno mismo, se dice mucho, ¿no? Es cierto que el primer beneficiado por el perdón es uno mismo porque sostener un enojo a lo largo del tiempo nos enferma, pero me parece que no es esa la causa última para elegir perdonar, cuando uno puede elegir, porque por supuesto hay situaciones que requieren mucho tiempo y a veces se logra y a veces no es una obligación, no podría hacerlo. Pero cuando uno logra perdonar me parece que ahí lo hace en aras del amor, que es la vida, ¿no? No lo hace como un servicio para mí misma, decir, porque no quiero llevar esta piedra más el corazón. Si lo hace para uno mismo, no termina de pasar lo que tiene que pasar. Me parece que no llega a tocar la profundidad del acto y del gesto. Hay algo que es poner a la vida en el centro que me parece que le da, que resignifica todas nuestras acciones. Mira, hay una frase, soy una gran aprendiz de la naturaleza, como por ahí somos todos, y hay una frase un concepto más que una frase, que viene de la biomímesis. La biomímesis es una disciplina relativamente joven que lo que hace es tomar, observar, estudiar la naturaleza y tomar prestados soluciones que la naturaleza va desarrollando para aplicar a situaciones y problemas y dificultades humanas. Bueno, Janine Benyus, que es la creadora de esta disciplina, desarrolló como unos principios de la biomímesis. Y la máxima
más importante, dice lo siguiente: la vida crea condiciones conducentes a la vida. La vida crea condiciones conducentes a la vida. O sea que después de un terremoto algo sucede que hace que el brote pueda encontrar nutrientes para salir de la tierra y desplegarse. Y cuando uno se da cuenta de esto y lo empieza a observar, y no hace falta más que tener ni siquiera un jardín, una maceta para ver cómo la vida crea esas condiciones todo el tiempo. Ahora se me dio por plantar, no me preguntes por qué ni cómo empezó, semillas de mango. Porque vi un mango en la calle, un árbol de mango. Dije, eureka, no puedo creer que existe y sobrevive. Entonces me puse como loca a germinar semillas de mango a ver si logro el milagro. Bueno, son hermosas además. Cuando uno se come el mango, lo que queda abajo no es la semilla, sino que es como el voltorio. Hay que sacarlo y ahí sale la semilla, que es preciosa. Y después de un tiempito va saliendo del medio, con unas cosas que uno hace, va saliendo el brote. Y lo que me puse como a observar lo que me genera, la emoción tan particular que me genera cuando veo ese brote, que es lo que me pasa todas las primaveras, ¿no? Cuando empiezas a ver esa eclosión. Y creo que parte del disfrute es ver que está pasando algo mucho más allá de mi control y de lo que yo pueda gestar, porque yo puedo poner la semilla, hacer todo lo que quiera, pero va a haber una decisión que no me compete, que va a decidir si germina o no. Entonces hay como un placer, un deleite y un alivio en no ser uno quien controla y darse cuenta de que hay algo, en mi caso yo lo llamo vida, que está teniendo su propio designio y sus propias leyes y sus propias maneras, y que va generando esa maravilla, esa magia. Entonces, poner la vida en el centro, claro, poner la vida en el centro y disfrutar de eso. Por eso también, dado que compartimos una organización que es la querida Vivir Agradecidos, una de las razones que yo me acerqué originalmente a hacerle la nota esa a Brother David, que para mí inició todo un camino de vínculos hermosos, la razón por la que yo estaba estudiando la gratitud, incluso antes de conocerlo a él, era porque es una de esas emociones naturalmente trascendentes que te conectan con algo que va más allá de uno. La definición de gratitud es la percepción de algo valioso que no proviene enteramente de uno. O sea, que proviene de algún otro lado que cada uno entiende como entiende o simplemente deja como misterio, ¿no? Pero me parece clave estar conectado con eso infinito, con eso que es más grande que uno, que es la esencia del asombro, mi emoción favorita. Sí, te iba a preguntar por qué tribu del asombro, ya que sos tan cuidadosa con las palabras que elijas esa. Em, Hay algo, bueno, poner la vida en el centro me parece un concepto espectacular. Antes de entrar como en estas emociones como la gratitud o el asombro, decías algo de como, bueno, mi sueño sería que las personas podamos ponernos como en acción sin que tenga que suceder una tragedia, ¿no? Y Uh-huh. hablabas también de un ejemplo que te motivaba de una alumna o compañera de camino, Sí. que era esto de qué alegría cuando me traen el testimonio de que pasaron a la acción. Hay algo que me parece que tiene que ver con el enfoque de tu trabajo, que es pasar de la inspiración a la acción, como no, como si fuese algo fundamental, ¿no? No quedarnos en la inspiración. Eh, Uh-huh. ¿Qué pistas a lo largo de este tiempo de trabajar con otros y con vos misma, qué pistas fuiste encontrando como para hacer ese movimiento, ¿no? Eh, sí, a ver si lo puedo pensar en términos de pistas. Lo que yo siento claramente es que las prácticas que hacemos, como su nombre lo indica, o las técnicas, la meditación, las visualizaciones, lo que sea que cada uno use, las mantras, el trabajo con las propias emociones, el trabajo psicológico, las terapias, todo el trabajo interior, son medios, son herramientas, no son el fin. ¿El fin cuál es? Bueno, para mí cada uno dirá cuál es para sí mismo. Para mí es vivir una vida lo más amorosa posible, porque como dice un autor, el amor es el único acto racional de una vida, ¿no? Entonces, me sale una expresión en inglés, ¿ves? La muestra, la prueba de que esas herramientas están rindiendo frutos está en la manera en que me vinculo, me conecto, actúo en mi vida cotidiana. Hace un ratito mencioné al comienzo del New Age, la nueva era, allá en los años 60, 70, en realidad es más vieja, pero ahí hizo como eclosión. Y ahí más o menos, creo, nació una institución en Estados Unidos que todavía sigue siendo muy pujante, que se llama Esalen, que fue como el primer laboratorio espiritual donde la gente iba y tomaba talleres y cursos, y iban todos los grandes popes que hoy leemos. Y los creadores de este
de este centro, detectaron con el tiempo, al principio estaban fascinados, y con el tiempo detectaron algo que llamaron de taller o síndrome de seminario de fin de semana, que significaba que la gente iba un fin de semana a un lugar además increíble, porque esto es sobre el Pacífico, un acantilado sobre el océano, o sea, un lugar que debe ser alucinante por lo que he visto en fotos. Y por supuesto, todas las condiciones ideales están dadas para que uno sienta que se iluminó todo su ser, ¿no? Un entorno divino, gente amorosa, la música, el tiempo libre, ¿no? Como nos pasa un poco en vacaciones, que todos somos pacientes y amorosos. Entonces se iban de ahí diciendo, ya está, vi la luz, me iluminé, todo cambió. Y resulta que las mujeres, los esposos, contaban que a la semana estaban haciendo la misma pavada y gritando y siendo malhumorados, impacientes, igual que antes. Entonces, lo que se dieron cuenta estas personas es que lo único que realmente cambia a una persona, bueno, salvo algunos acontecimientos importantes en la vida, que a veces ya de eso solo, ¿no? Son como las prácticas o los hábitos sostenidos a lo largo del tiempo. Por eso es que decidí dar cursos anuales, que me acuerdo cuando empecé, todo el mundo me aconsejaba mucho, porque decía, ¿quién se va a anotar para un curso de todo un año? Y es demasiado tiempo, pero es la única manera en que uno realmente ve los frutos de lo que vamos haciendo. Porque si es algo de un fin de semana, es raro que eso pueda generar un cambio duradero, ¿no? Frente a años de hacer algo distinto. Pero cuando uno se conecta con algo de una manera consistente y vuelve sobre eso que se propuso, y lo hace además en compañía de otros que están haciendo lo mismo, hay un fenómeno que ayuda a arraigar, ¿no? Pero me parece que lo más importante siempre es observar qué está pasando en la vida personal, en la vida de cada uno. Porque es muy fácil hacer un experimento, una experiencia de 2 minutos, de mirar a alguien a los ojos ininterrumpidamente, decir, vi tu alma, yo vi, no, si fuimos uno solo, y después no te veo más en la vida, ¿no? Ni me entero, ni te llamo, ni... Y la verdad es que los vínculos humanos no son ese instante de gloria, son lo que hacemos cada día. Como dice una autora que me gusta, Annie Dillard, porque la vida es eso que hacemos cada día, ¿no? No es otra cosa. Entonces yo vuelvo y vuelvo a una mirada muy terrenal, muy encarnada, muy humilde, y uso mucho la palabra humus, la raíz del ser humano es humus, como la tierra, como humildad, como humor, porque apenas nos vamos un poquito, nos dejamos llevar un poquito por grandes ideales o una mirada excesivamente trascendente o ascendente, perdemos el contacto con la tierra y con los animales que somos, con las necesidades animales, con las emociones, que es un campo que, como bien dijiste, me ha abocado muchísimo porque me resultan fascinantes. Mm. Eh, pero no han sido vistos tradicionalmente como un camino a, ni siquiera decir iluminación porque no es un término que me guste, pero a la realización espiritual. Lejísimos de eso, se veían como algo a trascender y dejar atrás. De hecho, está lleno de proscripciones, en realidad, de ciertas emociones muy vituperadas que vivo tratando de rescatar. Parece que yo fuera como el adalid del miedo, por ejemplo, el militante del miedo. Y no es eso, no es que quiero salir a decir tengamos miedo, pero me parece que el miedo es una emoción más que digna, más que vital, más que básica, que nos salva la vida todos los días, que nos protege, que nos señala. El tema es que son estas emociones, las aflictivas, que no me gusta el término negativas, las llamo aflictivas porque generan sufrimiento, tienen toda una inteligencia que es la de ayudarnos a abocarnos a la situación que nos la provoca, ¿no? Sea una amenaza, si es el miedo, sea una pérdida inminente o que ya ocurrió, si es la tristeza, sea una transgresión, algo que sea siendo vulnerado, si es el enojo, tienen una inteligencia que es corporal, que nos ayuda a afrontar eso, pero no están como, entre comillas, diseñadas o no estarían hechas para que vivamos en estado de miedo, enojo, tristeza. Para eso están las otras emociones, las que a mí me gusta llamar esenciales, que son como el menú diario de cada día. Vamos con eso, vamos con el menú diario de cada día. Sí. Bueno, como decíamos antes, es algo como bastante central de tu trabajo, el cultivo de emociones esenciales. Para quien no sabe bien a qué te estás refiriendo, tomabas antes el ejemplo de la gratitud, el ejemplo del asombro. Son como emociones que nos conectan con la naturaleza, con los demás, con el misterio, con la vida, quizás dirías vos. ¿Para qué cultivar estas emociones? Bueno, de nuevo, no es para corregirte, sino simplemente que el para qué a mí siempre me queda chico, no es que esté mal, porque uno puede
de hecho hay un montón de información, podría citar miles de estudios para cada una de ellas, para el asombro, para la gratitud, para la compasión, para el perdón. Los efectos son enormes, son inmediatos muchas veces, son duraderos, o sea, una persona que se ocupa de vivir en estado de asombro, que cultiva, puedo hablar del asombro quizás más que de ninguna otra, porque por mi libro y por mi propia afinidad con esta emoción la he estudiado un montón, así que por ahí me dedico un Claro. poquito a esta, ¿no? Pero esta emoción que es la emoción de la conexión con el misterio, ¿no? Es lo que nos provoca, sea un atardecer increíble, una catarata, una noche estrellada o una tormenta eléctrica, pues también viene con un signo asociado al miedo, pero en todos esos casos estamos en presencia de algo que no nos cabe, que Mm. no lo terminamos de poder procesar por su magnitud, por su virtuosismo a veces, por su belleza, por su tamaño incluso, ¿no? De hecho, las cosas grandes, vastas, generan mucho asombro. Pero también, si te digo qué es lo que más genera asombro, y a mí me asombró esto, porque lo leí, uno de los grandes investigadores de esto se llama Tucker Keltner, que he hablado con él un par de ocasiones, y en su último libro es una investigación en varios países, parece ser bastante representativo, respecto de las causas principales de asombro. Si vos tuvieras que decir cuál es la que la gente más, no te estoy haciendo el examen, pero es No, curioso y no. Siento seguro que te va la más típica, o sea, la que a más te viene a la cabeza, la que la gente usa como ejemplo, es como un amanecer, un atardecer, estar en la montaña, pero me da la sensación que no es por lo que acabas de no, decir. no es eso, pero la naturaleza es lo que uno apostaría, y yo Sí. también, cuando vi que él hacía una enumeración, Mm. dije, claramente el número uno va a ser naturaleza. Ujú. Pues no, pues no. La primera causa de asombro es la belleza moral. Ah, wow. ¿Viste? La belleza moral, wow, eso que acabas de hacer es el gesto del asombro. De hecho, hay distintas interjecciones que usamos, o, a, wow, pero son todos, algo me acaba de generar como un reseteo. La palabra que usan es como una reconstrucción, no, reconfiguración de los conceptos mentales. O hay algo que tenés que repensar, porque no es lo que predecías. La belleza moral significa actos de extrema bondad, actos morales, actos de generosidad, actos de sacrificio, actos heroicos, pero no hace falta que sean heroicos de salvarle la vida a alguien, ¿eh? Pequeños gestos también que no esperamos porque lamentablemente vivimos en una sociedad que no los cultiva demasiado, ni los celebra demasiado, ni los premia. Entonces más bien el éxito hoy se asocia con otras métricas y otras cosas. Pero eso es tan conmovedor y sigue siendo tan conmovedor que para mí es Recontra. una pista a la verdadera naturaleza humana. Hay una emoción que otro investigador, Jonathan Haidt, le puso un nombre que es elevación. Elevación es lo que nos sucede cuando vemos un acto amoroso, de generosidad, de sacrificio, que ni siquiera nos involucra, porque muchas veces es ver a ese adolescente que ayuda a un viejito a cruzar la calle, o alguien que recoge un perro, o alguien que da de... Y uno no es ni el que da ni el que recibe, y sin embargo, ¿qué nos pasa? ¿Qué te pasa cuando ves ese acto? Si vos tuvieras que decir, A ¿qué? mí pero no sé si es, me parece que va por otro lado, pero a mí es como que también me da esperanza. Es como, ah, bueno, no todo está perdido, pero no sé si va por ahí. No, la esperanza ciertamente ocurre, pero como inmediatamente en el cuerpo. Si tuvieras que decir cómo, Sí, es algo como sí, como cálido y puede ser eh, que te genere como una expansión, ¿no? Algo más de, como sí. bueno, Sí. esto que estás haciendo, ¿no? La mano en el pecho. O sea, hay un efecto en el corazón que la gente describe como calidez o como expansión, lágrimas, me emociono, lloro. Y si uno lo ve esto desde una mirada más evolutiva, como se pensaba antes, ¿no? ¿Por qué voy a llorar? ¿Porque alguien ayuda a alguien que no me beneficia en nada, que no tengo nada que ver, que no los conozco ni los voy a conocer? ¿Por qué? Bueno, y el por qué es porque me recuerda algo muy esencial de mi propia naturaleza. Eso soy yo también, eso somos todos. Esa es la esencia del ser humano, podríamos decir de la vida, pero ahí entraríamos en términos más filosóficos, pero digamos que el ser humano ha desarrollado, ha llevado a otros niveles. Esto no quiere decir que seamos amos y señores ni nada que se le parezca, pero que sí, en términos del amor, yo creo que hay algo que ha ido llevando un despliegue que es inédito en la historia del planeta y que tiene alcances increíbles, asombrosos. Eh, y en esta disposición a emocionarnos con los actos de otros o cuando vemos una persona que tiene una presencia particularmente amorosa, lo que le suele pasar a todo el mundo que lo conoce a Brother David,
o yo traigo siempre el ejemplo de una persona que adoro, que he traído también algunos actos de vida agradecidos, que se llama Cielo, que tiene un comedor en Ciudad Oculta y hace 30 años que nos amamos, y esta mujer tan adorada para mí es una mujer que no sé ni me importa, pero seguramente no tiene mucha escolaridad. Nunca le pregunté ni le voy a preguntar porque es lo que menos me importa, pero digo, si no es alguien que estudió cómo hacer estas cosas, le brota por los poros, su presencia es conmovedora porque su corazón está siempre expandido, inclusivo, movido, tiene varias enfermedades y situaciones que podrían postrar a otra persona en la cama, y no hay momento en que no me dice, Fabi, ¿por qué no hacemos tal cosa ahora con el comedor? Yo quiero que habilitemos el jardín que estuvo al lado y que podemos, y nada la va a parar, y esa va a ser su vida siempre. Esta naturaleza que algunos canalizan más fuerte, potentemente que otros, pero que nos habita a todos, eh, está como, podría decirlo, como mediada por un collar, un buquet, no sé cómo llamarlo, de emociones, que a mí me gusta llamar esenciales. Desde la psicología hablan de emociones prosociales, palabra que no me gusta para nada. La espiritualidad se las llama trascendentes, tampoco me gusta porque son súper arraigadas. Entonces decidí llamarlas esenciales, porque hacen a la esencia de lo que somos. Asombro, gratitud, compasión, perdón, bondad, alegría también, porque la alegría, a diferencia de la felicidad, tiene algo está muy mediada por la conexión. Entonces, lo que hacen estas emociones fisiológicamente es abrirnos, literalmente, abrirnos la mirada y conectarnos con algo que va más allá de uno. Entonces, ya por su sola presencia vamos a tender a ver más. De hecho, hay una psicóloga americana que estudia, en el caso de las emociones positivas en general, una teoría de las emociones que construyen y que amplifican la mirada y los recursos internos. En el caso del asombro, volviendo al asombro, el asombro tiene un efecto transformador muy inmediato. Cuando ponen a las personas a experimentar asombro, es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, las ponen a mirar un eucaliptus altísimo desde abajo, 10 minutos, y les hacen tomar un cuestionario antes y uno después. Y en el de después de experimentar asombro, la gente dice cosas como, les preguntan, por ejemplo, de cuánto tiempo disponen en su vida. Dicen que de bastante tiempo. ¿Estarían dispuestos a donar su tiempo? Sí, porque tienen suficiente tiempo. ¿Están satisfechos con su vida? Sí, están satisfechos. Una serie de cosas que suben importantemente respecto del primer cuestionario, solo por haber recordado la verdadera dimensión de lo que somos, de este lugar al que pertenecemos con su maravilla y su misterio inherente. Entonces es una emoción que acontece solamente, espontáneamente, pero que podemos propiciar y cultivar adrede. Y es lo que enseño mucho, porque me parece que cuanto más cerquita la tengamos. Mira, ayer, sin ir más lejos, en el taller del amor que estoy dando, una alumna estaba contando que estaba muy estresada porque se está presentando para un cargo de docente en una universidad y no podía más de los nervios. Hicimos una práctica del corazón sencilla, te diría que dura minutos, pero que conecta con esa inteligencia del corazón, que nos transporta y nos traslada a algo más verdadero y más auténtico, que está como más abajo, ¿no? En el fondo oceánico, donde las emociones van drenando. Y se emocionó y me dijo, yo pensé, estas cosas a mí no me salen en general, decía ella, no soy de hacer estas prácticas, no visualizo, no veo nada, pero me siento con una paz que hace días que no siento y tengo ganas de llevar esto, ¿no? Como a mi vida, a mi estudio, a lo que estoy haciendo. Ese es el poder de las emociones trascendentes o esenciales, ¿no? Nos cambian la mirada, nos ubican en otro lugar y son, perdón el ejemplo, la analogía prosaica, pero a mí me gusta decir que son como el brócoli del mundo de las emociones. Viste que uno come un montón de cosas, algunas solo por placer y las come una vez cada tanto, o no tan cada tanto, pero hay alimentos que son lo que todo el tiempo los médicos y la ciencia dice, eso tenés que comerlo todos los días, ¿no? Las vitaminas y los minerales. Estas emociones las necesitamos todos los días, no es algo que es lindo cada tanto sentir, todos los días conectar con esas emociones que vienen directo del corazón y que nos recuerdan como volver a casa, a ser quienes verdaderamente somos. Y quiero hacer quizás ya cerrando, seguramente hago un último loop, hago un último rulo porque me acordé recién y me interesa señalarlo. Hay un holandés que, no sé si acuñó el término, calculo que ya existiría, pero
yo me lo apropio también porque resuena mucho con esto que él propone. Este se llama Rutger Bregman y tiene un libro precioso sobre la verdadera naturaleza del ser humano como una naturaleza básicamente compasiva y amorosa, a pesar de lo que... Él es historiador, así que el raconto es súper basado en hechos, ¿no? No es una mirada utópica desconectada de los hechos, para nada. Pero él creó un término que es ambición moral y un instituto creó una organización para difundirlo. Y a lo que se refiere es a que necesitamos los seres humanos volver, y volvemos al comienzo de la charla, a ponernos como un propósito personal mejorar lo que podamos mejorar del mundo, sea una esquinita de mi barrio o sea un gran problema, cambio climático, evitar una próxima pandemia, aliviar la pobreza, lo que cada uno quiera, juntándose con otros que tengan la misma finalidad. Pero lo que el término trae, que me parece un hallazgo, es cuando dice ambición moral, está juntando, la parte moral sería la de los idealistas que siempre existieron y quisieron cambiar el mundo, y la parte de ambición viene del emprendedurismo, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Emprendurismo. O sea, Emprendedurismo es muy... emprendedurismo, siempre me cuesta esa palabra, que es ese impulso y esa confianza de decir, yo me voy a poner a hacer esto, a ver qué logro, ¿no? Bueno, eso me parece que es un camino que va a terminar generándonos más bienestar y paz y sensación de propósito y alegría que muchas prácticas que a veces hacemos medio solitos en nuestros cuartos, ¿no? Me parece que es más eficaz incluso. Y el hacerlo con otros, ¿no? Siempre, siempre. Y antes un ejemplo que traías también como desde el don de cada uno, desde el talento de cada uno. Para mí también hay una pista ahí. Total. Em, Recién cuando hablábamos, a mí hay como una palabra que es como que me toca una fibra, que es recordar, ¿no? Y recordar esto de lo que somos. No sé, siempre, no sé por qué me conmueve, como que es algo que no sé, me atraviesa. Y me, me pasa en estas conversaciones de ecos que surge mucho el recordar lo que somos, surge un montón. Y surge mucho algo de como reconectar con como volver a sernos humanos o no sé cuáles son las palabras que surgen, pero hay algo como de la deshumanización y la rehumanización, no sé cuál sería la palabra, pero Sí, aparece mucho esto como algo de estamos deshumanizados y necesitamos volver a humanizarnos. Hay algo sí. que necesitamos recordar, Mm. hay algo de volver a casa también, ¿no? Sí, bueno, que te emocione la palabra recordar no me sorprende porque recordar significa volver a pasar por el corazón, hablando de las palabras, y es esa sensación de reconectar con algo de lo que estamos escindidos. De todos modos, mi mirada no es exactamente esta que describís porque presupone que perdimos algo y yo creo que no lo perdimos, está recontra presente y latente y todo el tiempo hay gente haciendo cosas de esta naturaleza. Lo que sí ha pasado, y además mi tendencia natural es siempre ir hacia adelante, nunca es como volver atrás, no me parece que tenga sentido ni que se pueda ni que sea positivo. Lo que sí creo es que hubo una serie de desarrollos y de un crecimiento atolondrado y atropellado, tecnológico, bueno, económico podríamos preguntarnos si es crecimiento o no, pero no importa, eso es más complejo, eh, que nos trajo un montón de bondades, de hecho estamos hoy comunicándonos de esta manera por todo esto que sucedió, pero que se desequilibró importantemente. Entonces, lo que necesitamos hacer es, en todo caso, retejer o reintegrar todas estas posibilidades nuevas que fueron apareciendo y que pueden ser utilizadas para continuar el camino evolutivo del ser humano y ojalá del planeta, unido con estos condimentos que quedaron un poco en el tintero, que quedaron un poco separados, ¿no? Hay algo de recuperar, pero recuperar lo positivo de ambos caminos, ¿no? Sí creo que el ser humano está en una etapa adolescente de su desarrollo y eso tiene un montón de pujanza y un montón de peligro, involucra, como todos sabemos, como adolescentes que hemos sido, esa energía medio desbocada y con necesidad de que hayan quizás adultos sabios que guíen ese derrotero. Por eso creo que la sabiduría de ciertas miradas, cosmovisiones indígenas que todavía nos hablan y nos podrían guiar es importante, pero no es una cosa o la otra, son las dos, es integrar. El camino es integrar y ver cuál es el próximo paso evolutivo pudiendo traer todo lo que somos.
toda esa sensibilidad, toda esa humanidad que sigue absolutamente intacta en nosotros, más los desafíos del mundo que creamos, ¿no? Todo eso. Fabi, ya para ir cerrando, me da como especial curiosidad, ¿cómo pensás vos la espiritualidad o aquella más espiritualidad, esto de como algo encarnado? Bueno, Ujú. mencionamos el bypass espiritual, pero no entramos. Como a- Me da la sensación por tu recorrido, por las palabras que usás, por los temas que abordás, que es algo como súper importante, pero que tenés una vuelta de tuerca a como por ahí alguna mirada más Sí. tradicional de la espiritualidad. Mm. ¿Da para en este tiempo que nos quede, que Sí, nos cuentes un poco? sí. Sí, por supuesto, encantada. Yo la espiritualidad la siento como una conexión con algo más grande que uno, que es de naturaleza amorosa. A Ujú. veces se habla de conexión con algo más grande sin especificar y ahí a mí no me cierra porque hay muchas cosas más grandes que no, nada tienen que ver con, para mí con lo espiritual. Lo espiritual es la naturaleza de lo amoroso explorado en todas sus dimensiones y vos usaste la palabra integración y te lo agradezco porque es muy central a mi mirada. En mi primer libro hablo de este camino como de espiritualidad ascendente, como son algunas religiones, por ahí las más monoteístas, que han elegido más ese camino que mira hacia la fuente, como cada uno lo conciba, y deja un poquito atrás el mundo del cuerpo, las emociones, la sexualidad, la sombra y todo lo que aquí vive, y una mirada por ahí de las culturas originarias que encontraba el espiritual más en este mundo que nos rodea, y a mí me parece que necesitamos también integrar esos dos caminos. Siempre la integración para mí es el camino más sabio y propicio. Pero sin duda tiene que ver con una mirada amorosa. Si no está eso, me acuerdo porque una vez me convocaron, me generó todo un debate a un Ujú. espacio virtual de espiritualidad que se estaba gestando y entonces estaban debatiendo cómo se definía y nadie estaba aludiendo a la palabra amor y yo decía, si no tiene que ver con eso, para mí no es espiritualidad, espiritualidad aria, espiritual, digo, uno podría ponerle ese nombre a casi cualquier cosa y decir, sí, hay una misión mayor, si la misión mayor es matar a todos los judíos, no, gracias, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces, esa mirada mayor, ese todo que la espiritualidad nos recuerda que somos, está permeado, atravesado y guiado por el amor. Esa es la definición de espiritualidad para mí, es el amor a la cabeza, Gracias. o en el Y centro más que en la cabeza, en el centro. me das el pie justo para hacerte la última pregunta, o una de las últimas. Em, Cuando hablábamos de emociones esenciales y como cuando hablábamos de, como de las cosas que te convocan hoy, trajimos la palabra amor, ¿no? Y sin embargo, eso, cuando hablas de emociones esenciales, no la nombraste, es como si estuviese por debajo, como cómo se vincula el amor con las emociones Sí. esenciales. Ay, qué buena pregunta. Yo siempre digo que es la emoción madre, de la que todas emanan. Es como, yo lo imagino como un prisma que viste que le pasa la luz y se ven todos los colores, pero sigue siendo la misma luz que se refleja de diversas maneras. Y de hecho creo que en el libro anterior hice como un experimento de pensar como cada una de ellas es el amor en presencia del sufrimiento, el amor en presencia de lo vasto y el misterioso, el amor en presencia de un otro que necesita. O sea, creo que son todas gradaciones y también a veces lo pienso como ríos. Yo me valgo de las metáforas, porque estamos hablando de algo intangible, intangible si no es en los hechos, ¿no? Porque en los hechos se ve muy tangible el amor, pero eh, me gusta pensar que las emociones son como ríos que drenan en el mar, que es el amor, que es esta conciencia amorosa o el corazón o como cada uno lo quiera pensar. Y hay emociones que están más lejos, como si fueran afluentes que vienen como dando más vueltas, ¿no? El enojo parece ser lo opuesto del amor. Sin embargo, siempre que hay enojo es porque hay algo valioso, amado, que está siendo amenazado, ¿no? O hay una sensación de injusticia. Entonces, de alguna manera también se vincula. Pero estas, las que llamo emociones esenciales, son los afluentes directos, ¿no? Donde está ahí, están ahí, a un pasito del corazón, el asombro, la gratitud, la generosidad o bondad, que no es exactamente una emoción, no importa, para mí son actitudes, formas de Mm. estar en el mundo. Y el amor es absolutamente la madre de todas ellas. Gracias. Así para cerrar, ¿hay algo que no te haya preguntado, pero que te queda como en función de las cosas que fuimos hablando en el tintero, como quien diría, y querés aprovechar como para cerrar? Como si el amor fuese poco, ¿no? Sí, hay algo, me quedé pensando recién mientras hablabas que a lo mejor puede sonar
como que esta invitación a pensar no tanto el desarrollo personal como el social puede parecer que es como un imperativo moral, que lo es también, ¿no? Pero yo creo que en el centro, para mí, como me late a mí, es una forma del goce, es una forma del deleite. Y los activismos en los que yo participo hoy lo hago porque me dan alegría, no solamente por con quiénes lo hago y cómo lo hacemos, sino porque ya la misma tarea me da alegría. Entonces me gustaría dejar en claro que es las dos cosas, uno lo hace por el otro y a la vez esto trae una avalancha de bondades a la vida de cada uno. Y la alegría está en el centro, casi te diría que es como me sale la palabra en inglés, como un parámetro, una brújula. Si me trae alegría, seguramente es por ahí, ¿no? Hay muchas maneras de abocar mis dones a los dolores del mundo, pero que sea con alegría, como decía Campbell otra vez, el gran mitólogo, que decía, debes participar gozosamente de los dolores del mundo. Para mí ese prisma, ese foco de la alegría es importante, que esté, buscar por dónde me da alegría a mí ayudar. Gracias, Eso. Fabi. Bueno, gracias por esta conversación. Podría hablar eternamente. En cualquier momento te invito a mi casa a tomar un vino para seguir conversando estas cosas. Pero bueno, gracias por tu trabajo, por el cuidado de las palabras y por compartirlas de esta manera. También es como disfrutable también escucharte porque hay algo hasta de lo poético en la forma de conversar que a mí por lo menos me suma. Y gracias y nada, un placer contar con vos. Gracias gracias a vos, Ama, gracias por las preguntas hermosas, por el trabajo que te tomaste para pensar esta charla y por la hermosa presencia que compartís. Gracias de verdad. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.